Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy les traigo un tema para aquellos que no conocen, quizás han escuchado, pero no han conocido muy bien el presente y el pasado del pueblo de Israel. El tema que les traigo hoy es Israel pasado y presente. Vamos a sustentarnos hoy con la palabra del Señor y vamos a agarrarnos de este texto bíblico, de esta promesa tan linda y hermosa, de esta promesa tan maravillosa que Dios le da al pueblo de Israel a través del patriarca Abraham, la cual fue una bendición que desde Abraham pasó a Isaac, de Isaac a Jacob, y de Jacob a las 12 tribus de Israel. Desde que Israel nace como nación, como las 12 tribus de Israel, del patriarca Jacob, el cual peleó con el ángel de Jehová, diciendo: si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. El ángel preguntó su nombre: ¿cómo te llamas? Y Jacob respondió: Jacob. Y el ángel le dijo: ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has peleado y luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y la bendición que Dios le da al patriarca Abraham está escrito en la palabra de Dios, en la ley de Moisés, como dicen los judíos, en la Torá, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como nosotros le llamamos, en Génesis 12:3. Así dice la palabra de Dios. La leemos honrando a nuestro Padre Celestial, al Hijo Eterno Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios nuestro Consolador. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Dios hablando al patriarca Abraham, dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la palabra del Señor. Palabra viva, palabra eterna de Dios, palabra perfecta, palabra que hace sabio al sencillo, palabra de Dios que convierte el alma del que anda perdido en el pecado. Gloria a Dios. No hace mucho, no recuerdo exactamente la fecha, en cuando un presidente suramericano, lo vamos a hablar así, lo vamos a decir claro, porque no podemos andar por las ramas, como dicen, no podemos andar tirando indirectas. Las cosas hay que decirlas claras como son. Los que conocemos la palabra de Dios, los que conocemos la Biblia, los que conocemos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los que amamos a Jesucristo, al Hijo del Rey Eterno, entendemos estas cosas. Por eso Jesucristo dijo: el que lee entienda, el que tiene oído oiga y entienda. No hace mucho, no recuerdo exactamente la fecha, un presidente, el presidente Hugo Chávez, maldijo a Israel. Dijo que lo maldecía desde sus entrañas, desde el fondo de su alma y de sus vísceras. Dijo que maldecía al pueblo de Israel. Dios es un Dios de amor. Dios, nuestro Padre Celestial, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es un Dios misericordioso. Pero Dios ha prometido al patriarca Abraham, diciendo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esta es una bendición que se está cumpliendo y se sigue cumpliendo y se ha cumplido desde el principio, desde que Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esa es una bendición, una promesa de la cual se ha venido cumpliendo desde el momento en que Dios
le dijo esta bendición al patriarca Abraham. Como lo dijo. Porque Dios, dice la Biblia, que no es un Dios hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es Dios. Y Dios no va a discutir con ningún hombre sus decretos. Dios no va a pedir consentimientos a ningún hombre para sus decretos. Dios no va a debatir contigo ni conmigo sus decretos, sus mandamientos. Dios pone sus decretos y sus mandamientos y Él dice, este es el trato, estos son mis mandamientos y estos son mis estatutos. Dios no te obliga a que los cumplas, a que los obedezcas, pero esos son los mandamientos de Dios. Si vas a amar a Dios, si vas a servir a Dios, obedécelos. Ámalo a Dios. Dios dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. El presidente Hugo Chávez maldijo desde el fondo de su alma y desde su víscera al pueblo de Israel, al Estado de Israel, al pueblo de Dios. Israel ha sido un pueblo que se ha rebelado muchas veces contra Dios en los antiguos tiempos, en la antigüedad. Israel se rebeló muchas veces contra Dios, adorando imágenes y estatuas, ídolos, a dioses paganos. Y Dios los juzgó, y Dios los castigó. Y hubieron tiempos que se volvieron a Dios, y hubieron tiempos que se descarriaron de Dios, se salieron de los mandamientos de Dios, de las leyes de Dios. Dios ama a Israel como el Padre ama al Hijo. Dios ama a Israel. Y es Dios mismo, es Él quien juzga a Israel. Es Él quien castiga a su Hijo, como Él mismo dijo. Como el Padre ama a su Hijo, lo castiga y lo corrige. Así es Dios. Dios castiga al que ama y lo corrige. Dios ha castigado al pueblo de Israel de muchas maneras. Lo ha corregido y se han vuelto a Dios. El mundo no ha querido conocer al Dios de Israel. Uno de los nombres del Dios viviente, de nuestro Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, uno de los nombres de Dios es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Hubo un momento en el que los judíos, no conociendo a Jesucristo ni queriéndolo aceptar como el Mesías, como el Hijo de Dios, dijeron ser hijos de Abraham. Y Jesucristo les dijo, si vosotros fuereis hijos de Abraham, las cosas de Abraham harían. Pero vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque dicen ser de Abraham y no hacen las cosas de Abraham. También Jesucristo dijo, Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. El presidente Hugo Chávez maldijo al pueblo de Israel. Lo maldijo. Algunos lo hemos visto y hemos visto cómo él maldijo. Y Dios no retarda sus promesas. Las promesas Dios no las tiene por tardanza. Dios castigó al presidente Hugo Chávez con cáncer y murió. El faraón ahogó a todos los bebés cuando Israel era esclavo de Egipto. Cuando Dios libertó a Israel por Moisés, el cual, siendo un bebé, cuando los bebés de los hijos de la casa de Israel fueron ahogados, Moisés fue conservado y creció como un príncipe de Egipto. Y Dios lo eligió a él
para libertar a su pueblo Israel. Y lo mismo que el faraón hizo contra el pueblo de Israel, Dios también lo hizo contra el faraón. El faraón esclavizó al pueblo de Israel. Después de esclavizar al pueblo de Israel, ahogó a todos los niños varones de la casa de Israel. Y Dios se lo devolvió doble o triple o cuadrúpedo. Pero Dios castigó de una manera severa al faraón por haber esclavizado al pueblo de Israel. Cuando Moisés, guiado por Dios y su ángel, extendió la vara y se abrió el mar rojo, Dios hizo pasar al pueblo de Israel en seco. Cuando Israel terminó de pasar, el pueblo de Israel en seco, Israel terminando de pasar el mar rojo en seco, el faraón entró, él y su ejército y toda su caballeriza y todos sus soldados y sus guerreros, queriendo atrapar a Israel y hacerlo volver hacia atrás. Y ahí Dios, por eso la palabra del Señor dice que de Dios es la venganza. Cuando el faraón da la orden de aniquilar a los bebés de la casa de Israel, Dios se la tenía guardada al faraón. Y Dios ahogó al faraón y a todo su ejército. Y aparte de haberlo ahogado en el Mar Rojo, 10 plagas en Egipto. Y todas las posesiones de Egipto quedaron enfermas. Los siembros, los ganados, muchos murieron por haberse rebelado y esclavizado y maldecido. En otras palabras, esto fue una maldición que ellos hicieron para el pueblo de Israel. Ahí se cumple la bendición de Dios cuando Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Quién es Israel? Ese es el primer punto. ¿Quién es Israel? Israel es un pueblo nacido de 3 hombres. Esta es la enseñanza. ¿Cuáles son esos 3 hombres? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo conocemos a Dios? Conocemos a Dios, los que amamos a Dios, al Dios verdadero, con el cual Dios se identifica en el día de hoy por la palabra de Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El gran yo soy. Él es el gran yo soy, el Rey de la gloria. Él es el gran Rey eterno. Dios es el Salvador de Israel. Podemos ver lo que está escrito en la palabra de Dios en Éxodo 3:10. Dios le habla a Moisés para salvar a Israel. Estamos hablando en el pasado, en la antigüedad. Porque el tema es Israel pasado y presente. Dios le habla a Moisés para salvar a Israel en el pasado. Dios promete estar con Moisés para salvar a Israel. Esta es la segunda pregunta. ¿El Dios de Israel quién es? Él es el gran yo soy. Volvemos a lo mismo, el Dios de Israel. En Éxodo 3:14, Dios dice: yo soy el que soy. En Éxodo 3:15, Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él es el Dios de Israel, el Santo de Israel. Aleluya, alabado sea el Señor en su casa. Él es el gran Dios y Señor, creador de los cielos y de la tierra. El Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Esa es la enseñanza. Tercera pregunta. El Dios de Israel. Esa es una pregunta. El Dios de Israel. Él es su majestad. Él es el ser supremo.
Él es el santo, el templo santo, el santuario santo de la nueva Jerusalén, la cual no necesita resplandor del sol, de luz del sol, ni de luz de luna, porque Él es el resplandor de la ciudad. Y Jesucristo, el Cordero de Dios, la lumbrera de la ciudad. El Dios de Israel, Él es su majestad. Él es el Dios invisible. ¿Por qué Dios es el Dios invisible? Hubo un momento en el cual el apóstol Pablo, cuando predicaba el Evangelio hablando de Jesucristo en Roma, se encontró con muchos altares, porque los romanos, como siempre, han sido grandes idólatras, en gran manera. Conocen a Dios, saben que existe un Dios que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero ellos no dejan la idolatría, no dejan sus imágenes, no dejan sus estatuas, igual que los católicos. Ellos saben y conocen quién es nuestro Salvador, el cual es Jesucristo, el cual es nuestro Padre Celestial, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en el cual la Biblia dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo Jesucristo, para salvar al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. La Iglesia Católica sabe perfectamente bien que Jesucristo es nuestro Salvador. Lo sabe perfectamente bien. Pero no aman a Jesucristo, no adoran a Jesucristo, no enseñan de Jesucristo. Lo único que ellos enseñan es un cuadro con imagen diciendo, este es Jesucristo. La Biblia dice, vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios. En Isaías 47. Vamos a ver, para quedar más claro. Para que hablemos claro de lo que estamos, para que entendamos de lo que estamos hablando. Dios le hace una pregunta a Israel cuando Israel se había rebelado contra Dios en imágenes y estatuas. Gloria a Dios. 46:7 creo que vamos a ver. Dios le hace una pregunta al pueblo de Israel. Isaías 46:5. Dios le pregunta a Israel, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Dios le hace esa pregunta al pueblo de Israel. Dios mismo, por boca del profeta Isaías, responde esa misma pregunta, ya que el pueblo de Israel no la pudo responder. Igual que los católicos no pueden responder correctamente lo que está escrito en la palabra de Dios, ni enseñan la sana doctrina. Dios responde y dice, sacaron oro de la bolsa, y pesan platas con balanza, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responden, ni los libra de la tribulación. No podemos comparar a Dios con imágenes y estatuas, no podemos decirle a la gente, este es Jesucristo. No conocen a Jesús, no conocen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso es la pregunta, el Dios de Israel. Punto número 3, el Dios de Israel. Él es el Dios invisible. ¿Por qué es invisible ante nuestros ojos? ¿Por qué es invisible ante el mundo? ¿Por qué es invisible ante los romanos, ante los idólatras que no conocen a Dios? ¿Por qué? Porque están llenos de pecado e idolatría. La idolatría es un pecado igual, dice la Biblia, al de la brujería. La idolatría es igual al de adorar a muertos, porque los ídolos son ídolos muertos. Tienen boca, no hablan, ojos, no responden, orejas y no hablan, tienen manos y no las palpan, tienen pies y no caminan, no se mueven, no los puede librar de la tribulación. Por eso Jesucristo dijo, Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es Dios de vivo y no Dios de muerto. Dije claro, lo hablé claro y lo dije, Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y lo digo claro, Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo dijo. Vamos a buscarlo para que sepamos perfectamente bien que fue Jesucristo quien lo dijo. El mismo Jesucristo se lo dijo a aquellos fariseos, a los hijos de Israel que le preguntaron ciertas cosas. Y Jesús respondiendo dijo que Dios
era un Dios de vivos, no de muertos. Vamos a ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús dijo en Mateo 22:32. Vamos a leerlo bien. Mateo 22:32. Vamos a buscar bien. Mateo 22:32. Le preguntaron, estos fueron los saduceos. En aquel vinieron a él los saduceos, vamos a leerlos del 22 al 23. En aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia de su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Esto fue lo que Jesús respondió, y este es el punto que les quiero tocar y del cual les quiero hablar. Entonces respondiendo Jesús, el verso 29, capítulo 22, 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué pasa hoy con los idólatras? ¿Qué pasa hoy con los que adoran imágenes y estatuas? Ignoran la palabra de Dios, ignoran las escrituras, no las estudian. Jesucristo dijo, de escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Este punto lo voy a aclarar también. Los ángeles de Dios no se pueden casar porque todos son de un género masculino. No hay género no hay género femenino en los ángeles de Dios. Los ángeles todos son masculinos, no femeninos. No hay mujeres ángeles, solo hay varones ángeles. Eso está claro, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hay que saber entender la Biblia. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído qué os fue dicho por Dios cuando dijo? Aquí está el punto que les quiero tocar. Cuando les hablo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el cual el mismo Jesucristo dijo que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios de vivos y no de muertos. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, de su mensaje, de su predicación, porque esa es la verdad. El mismo Jesús vuelve y les pregunta, ¿no habéis leído? ¿Dónde? En la ley de Dios, en la palabra de Dios, en la Torá, que dicen los judíos. Está escrito en el Antiguo Testamento de que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Seguimos acá con el punto. Él es el Dios invisible. ¿Por qué no podemos ver a Dios? Porque Dios es santo, puro. Dios es tan santo, tan puro, que es como el agua, más puro que el agua cristalina. Por eso no podemos ver a Dios, porque hay pecado en nosotros. Solamente a través de Jesucristo podemos ver a Dios, podemos amar a Dios, podemos llegar a Dios. Por eso Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, dijo Jesús. Así es que, queremos conocer a Dios, queremos conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Amemos a Jesucristo, guardemos a Jesucristo en nuestro corazón, que Él es la lámpara, Él es la luz, Él es el camino, Él es la verdad. Estudiemos a Jesús, porque Él es la verdad y la vida. El Dios invisible. El Dios de Israel, ¿quién es? Él es el Dios invisible, Él es el Todopoderoso, Él es el gran Rey Supremo, Él es Dios, nuestro Padre Celestial, Él es perfecto, Él es el gran Creador,
En Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Él es el Dios de Israel. ¿Cuál es el Dios de Israel? Cuarto punto, el Dios de Israel creó todo. Él hizo las constelaciones según Job 38:32. Él es el creador de las Pleiades según Job 9:9. Él es quien ata con lazos las Pleiades según Job 38:31. ¿Qué es una Pleiade? ¿Qué es una constelación? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Los científicos hasta ahora descubrieron de que la Tierra es redonda. En la antigüedad, los filósofos, el tal Aristóteles, Sócrates, discutían si la Tierra es plana o si la Tierra es redonda o es cuadrada. Bueno, ni siquiera mencionaron si era redonda. Decían que si era plana o era cuadrada. La otra vez estaba viendo un anuncio, el cual le dijeron a un niño, discutiendo, un niño lo sabe, le dijeron a un niño, la Tierra es cuadrada. El otro le dijo, no, la Tierra es plana. Y le preguntaron al niño, ¿tú qué dices? ¿Cómo es la Tierra? El niño dijo, la Tierra es redonda. Y otros le alegaron y le dijeron, no, la Tierra es cuadrada. Y otro dijo, no, la Tierra es plana. Y el niño le dijo, si tú lo dices, como que si tú piensas eso, ok. Pero el niño sabía perfectamente bien que la Tierra es redonda. Y eso es un anuncio. Los niños saben perfectamente bien cómo, por lógica, por la cual Dios les ha dado a ellos, por lógica, ellos saben más que los adultos de las cosas de Dios. Por eso el rey Salomón dijo que es más fácil darle consejos a un rey joven que a un rey viejo y tonto, porque el rey viejo y tonto cree que lo sabe todo. Pero los niños son humildes. Jesucristo dijo que si no somos como niños, no podemos entrar al reino de los cielos, porque de los tales es el reino de los cielos. Ok, ¿qué es una Pleiade? Una Pleiade es un conjunto de estrellas, un cúmulo de estrellas, un conjunto de planetas, un cúmulo de planetas. ¿Qué es una constelación? Es lo mismo, grupo de estrella o planeta. Nuestro sistema solar es un conjunto de planetas, es una constelación, es una Pleiades. Sabemos que está el planeta Tierra, sabemos que está el Sol, está la Luna, está el planeta Júpiter, está el Neptuno, etcétera, etcétera, etcétera. Tantos planetas. Hay un conjunto de planetas en el sistema solar. Si nos vamos más allá del espacio, vean cuán grande y maravilloso es nuestro Dios, infinitamente grande. Si nos vamos más allá, nos vamos a dar cuenta que la Tierra no se ve. Y si acaso la vamos a ver como una estrellita finita. El Sol. El Sol es, en el sistema solar, el Sol es el planeta más grande. Y hay planetas que son hasta 20 veces más grandes que el Sol. Hay constelaciones más grandes que el sistema solar, mucho más grandes. Por eso vamos a leer lo que Dios le dijo a Job sobre las Pleiades, para que entendamos perfectamente bien cuán grande es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él es el Rey de Reyes y el Señor del Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dice así, Job 9:9, ya lo mencionamos. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades. ¿Qué es la Osa? Es una constelación de estrellas. ¿Qué es el Orión? Es otra constelación, las cuales son Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. En Job 38:31, ¿podrás tú, le dice el Señor a Job, podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Qué es un lazo de una Pleiade? Los científicos dicen que los planetas tienen su propia rotación, su propia línea, de la cual ellos no se pueden salir. Ellos están siempre constantemente en la misma línea y no se mueven de ahí, siempre dan vuelta en el mismo punto. Hasta cierta cantidad de años ellos hacen un movimiento distinto, porque para Dios 1000 años es como un día.
La Biblia dice también de que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. Sobre el círculo de la tierra. Ya la Biblia lo había dicho. Está escrito en la palabra de Dios. Ya en la antigüedad los profetas ya sabían perfectamente bien de que la tierra es redonda. Y los científicos hasta hace poco descubrieron de que la tierra es redonda. Cuando decían que era plana, cuando decían que era cuadrada, un niño sabía de que la tierra es redonda. Dios habla por boca del profeta Amós. Y el profeta Amós aconseja al pueblo de Israel diciendo: buscad al que hace las Pleiades y el Orión. Vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, el Dios de Israel. Jehová es su nombre. Ahí tienen la explicación de qué es una constelación y cómo es que Dios ha formado estas cosas. Y hay muchos misterios más hermosos, el cual no hemos alcanzado a comprender ni alcanzaremos a comprender hasta aquel día que seamos arrebatados por Jesucristo y podamos estar en la Nueva Jerusalén y seremos como los ángeles, dice la Biblia, y vamos a conocer todos los misterios lindos y hermosos de Dios. Muchos misterios. No sabemos cuán grandes y cuán maravillosos son los misterios que Dios tiene allí, pero sí les puedo decir que son grandes e infinitos. Ahí lo dice la Biblia. Los secretos del sur, no los conocemos cuáles son. Dios tiene secretos en la parte sur del universo. Sabemos perfectamente bien que Dios es maravilloso, grande en maravilla. La tierra es un puntito finito en el universo y Dios está sobre todo el universo. Dice, hablando del Dios de Israel, el profeta Amós aconseja al pueblo diciendo: buscad al que hace las Pleiades. Jehová es su nombre. Él es el creador de todas las cosas. En el pasado, Israel, en el pasado y presente. Dios es el Dios de Israel, en el pasado y el presente. Por eso le puse el tema, Israel, en el pasado y el presente. Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel en el pasado y en el presente. Dios es el Dios de Israel. Dios ama a Israel. Dios envió a su Hijo para salvar a Israel. Podemos leer perfectamente lo que está escrito en cuando Jesús le habla a la cananea y le dice que no ha sido enviado, sino a la casa de Israel, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios envió a su Hijo para salvar a Israel. Mateos 15:24. Jesús, el Hijo de Dios, dice: no he sido enviado sino a Israel por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel muchas veces se rebeló contra Dios. Adoraron ídolos, dejaron de amar a Dios, se olvidaron de Dios, despreciaron al Mesías, no lo conocieron. Está escrito en el Evangelio San Juan 1:1, lo podemos leer todo en adelante, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Despreciaron al Mesías y no lo conocieron. Dios hace que Israel nazca de nuevo. Cuando ellos despreciaron a Jesucristo como el Mesías, Jesucristo dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ellos el templo lo derribaron, lo dañaron los romanos, lo destruyeron. Israel fue esparcido por todas las naciones. Fueron tomados como esclavos, unos murieron peleando en batalla, otros fueron tomados como esclavos. Los coliseos romanos fueron ellos quienes crearon esos coliseos romanos. Pero después de eso, Dios hace que Israel nazca de nuevo en Ezequiel 31:1. Vamos a ver lo que es Ezequiel 31:1. Hablando del valle de los huesos secos. Vamos a ver lo que dice. Para que podamos entender perfectamente bien el punto del cual estamos hablando en este sermón. Ezequiel 37:1. Después vamos a leer Ezequiel 38 también. 37:1.
La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Estos huesos representan al pueblo de Israel. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, o sea, sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las naciones. Y por cierto, secos en gran manera. ¿Por qué? Porque no han querido aceptar a Jesucristo, no han querido nacer de nuevo. Fue lo que Jesucristo les dijo a Nicodemo: el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces Nicodemo, ¿qué responde? Así de esta manera pudo haber respondido Israel. Y Nicodemo responde y dice: ¿cómo puede un hombre ser viejo y entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice: de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Por qué Israel está como estos huesos secos? Porque no han querido aceptar. No han querido aceptar a Jesucristo, no han querido aceptar la enseñanza del Espíritu Santo que está escrito en la palabra de Dios, lo que es el Nuevo Testamento. Ellos no lo han querido aceptar. Seguimos leyendo. Dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Quién es la palabra de Jehová? ¿Quién es la palabra de Dios? La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 de San Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. El verbo se hizo carne, la palabra de Dios. La palabra verbo significa palabra, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La Biblia dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y Dios le dice: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Cuando Israel escuche la palabra de Dios y atienda a Jesucristo, que es la palabra de Dios, y escuche a Jesús y atienda a Jesús y acepte a Jesús como el Mesías, vivirán, vivirán. Ya hoy en día, ya conocemos muchos judíos, como David Diamond, un gran siervo del Señor, un siervo usado por el Señor. A mí me gusta escuchar las predicas de David Diamond. He aprendido mucho. No lo estoy, como digo, idolatrando, no. Señor, reprenda la idolatría. Pero yo puedo analizar perfectamente bien quién predica la palabra de Dios correctamente y quién no. Y este muchacho, Dios lo usa en gran manera. David Diamond. Dios lo usa en gran manera. Y es judío. Y ha aceptado el Mesías. A los judíos, yo no conozco un judío que se haya arrepentido porque un evangélico protestante como nosotros le haya predicado la palabra de Dios. No. No conozco un judío que se haya arrepentido y que haya aceptado a Jesucristo por alguien como yo, o por otra persona u otro hermano de la iglesia, le haya predicado y se haya arrepentido. Escuchando el testimonio de David Diamond, a él se le apareció Jesucristo, la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. A él se le apareció Jesucristo y le dijo: David, yo te amo, no te quiero ver sufrir. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, le dijo Jesús. Jesús decía: yo soy el camino. Jesús decía: yo soy el pan. Él nunca dejó de mencionar el yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, le dice: así dirás al pueblo de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y escuchando el testimonio de David Diamond, él dice que Jesús se le apareció y le dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. David, no te quiero ver sufrir. Y inmediatamente el Espíritu Santo vino sobre él y lo transformó. David Diamond es un gran predicador de la palabra de Dios y predica la sana doctrina. Y lo digo para la honra y la gloria de Dios Padre Celestial, porque puedo analizar, y la palabra de Dios dice de que hay que juzgar los espíritus, mientras el espíritu o la persona que predica la palabra del Señor dé la honra y la gloria a Dios. Sabemos que la predicación es respaldada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo respalda a aquellos que honran y glorifican a Dios, que honran y alaban a Jesucristo, porque el Espíritu Santo ha puesto a Jesucristo como nuestro Salvador. Nuestro Padre Celestial ha puesto nuestro Padre Celestial ha puesto a Jesucristo como nuestro Salvador, ha puesto al Espíritu Santo como nuestro Consolador. Y dice la Biblia que Él nos guiará a toda justicia y verdad. Entonces, aquí podemos entender cuando lo dijo: oíd palabra de Jehová. Ahí tienen que escuchar a Jesucristo. Y ellos muy pronto ya están empezando ellos a conocer a Jesucristo. Hay muchos judíos que saben que Jesucristo es el Mesías.
Oíd palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos secos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis, dice, ahí está, que yo soy Jehová. Gloria a Dios. Vemos que Dios hace que Israel nazca de nuevo en Ezequiel 37:1 en el Valle de los Huesos Secos. En 1948 Israel nace como nación. En la actualidad de Israel, Israel sufre y los cristianos mueren. Cristianos mueren, cristianos que predican el Evangelio, que predican a Jesucristo, que predican las buenas nuevas de salvación y son atormentados y matados, igual que a los judíos, por los iraníes, por los terroristas que odian y desprecian al pueblo de Israel, diciendo que van a borrar de la faz de la tierra al pueblo de Israel. Y va a ser Dios quien los va a borrar a ellos completamente por esa religión malvada del Islam. Esa es una religión satánica, esa es una religión maligna del diablo, es esa religión. En ninguna parte de la palabra del Señor enseña odiar a nuestros enemigos. Jesucristo dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos, que si nos dañan una mejilla, que metamos la otra. Ese es el Evangelio de Jesús. Ese es el Evangelio de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que está escrito en Ezequiel 38. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él. ¿Quién es Gog? Tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec. Esto es Rusia. Rusia y el presidente de Rusia. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, ojo, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Mesec y Tubal. Esta es Rusia que va a ir con todos los árabes, con todos aquellos que son grandes terroristas, que son comunistas, ateos, que no creen en Dios, van a querer destruir al pueblo de Dios. Pero Dios los destruirá a ellos completamente. Israel, la higuera renacirá. Jesús dijo, cuando veáis la higuera con sus ramas tiernas, en Mateo 24:32, sabéis que el verano está cerca. Jesucristo es ese verano que está cerca. La venida de Jesucristo, el rapto de la iglesia. Hay que estar preparados, mis hermanos, preparémonos. Y en nuestras oraciones oremos por Israel. Bendigan a Israel, porque está escrito en la palabra del Señor. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Amemos a Israel, bendigan a Israel, porque es el pueblo de Dios. Jesucristo fue judío, y la salvación viene de los judíos, porque Jesucristo fue judío. Los 12 patriarcas de Israel, los cuales nacieron del padre Jacob, del patriarca Jacob, fueron judíos hebreos. Los 12 apóstoles fueron judíos hebreos. Los profetas fueron judíos hebreos. Y por ellos conocemos la Biblia, conocemos la palabra de Dios, conocemos del Dios verdadero, del Dios viviente, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso tenemos que bendecir a Israel, tenemos que amar a Israel. Por eso Dios dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dios le da muestra de 2 semillas al patriarca Abraham y le dice, mira las estrellas del cielo, si las puedes contar, así será tu descendencia de grande. Dios le dice, mira la arena del mar, así será tu descendencia de grande. Israel, las arenas del mar representan a Israel. Y las estrellas del cielo representan la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Vemos todo el cielo que rodea la tierra como nada. Y las estrellas resplandecen. Así la iglesia en todo el mundo, en toda la tierra. Y nosotros, la iglesia, damos luz y alumbramos y damos a conocer la luz, la cual es Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo que vuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Jesucristo es la buena obra que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Jesucristo ha cambiado nuestra vida. Jesucristo nos ha hecho resplandecer, nos ha hecho mostrar la luz al mundo, la cual es Jesucristo que alumbra a todo hombre. Nosotros somos esas estrellas de las cuales Dios le dijo a Abraham: cuenta las estrellas y si las puedes contar, así será tu descendencia. Nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, no por la sangre ni por la carne, sino por la fe de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Por Jesucristo, por la sangre en Cristo Jesús, somos descendientes de Abraham, porque somos hijos de Dios por herencia, somos hijos de Dios por adopción, por Jesucristo. Somos hijos de nuestro Dios Padre Celestial, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por Jesucristo. Por Jesucristo llegamos a nuestro Padre Celestial. Por Jesucristo conocemos a nuestro Padre Celestial. Por Jesucristo conocemos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por la palabra de Dios. Por los judíos que escribieron la palabra de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Como dije, vuelvo y lo repito, los judíos. Amemos a los judíos. Hay que bendecir a los judíos. Bendito sea Israel, benditos sean los judíos, porque Jesucristo fue judío y por medio de ellos conocimos la Biblia, conocemos la palabra de Dios. No adoramos a los judíos ni los idolatramos, pero los amamos y los bendecimos en el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque son descendientes de nuestro padre Abraham, por lo cual somos hijos de él por fe, porque él es el padre de la fe, dice la Biblia. Sabemos que los judíos, los israelitas, ellos moran y viven en el desierto. Y Dios ahí los ha bendecido. Y Dios ahí ha hecho de que ellos sobrevivan. A ellos los representa la arena del mar. Y nosotros somos las estrellas que alumbran en el cielo. Tenemos que alumbrar en el mundo y enseñar de quién es Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Israel. Israel hoy y en el pasado. Israel en el pasado y en el presente. Bendigamos a Israel, oremos por Israel. Sean prosperados, dijo el rey David, los que oran por la paz de Jerusalén. Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que haya sido de una gran bendición esta enseñanza. No la pude ampliar bien, porque para poderla ampliar bien tengo que usar muchos pasajes bíblicos. Pero les doy una reseña para que más o menos tengan una idea y puedan seguirla estudiando ustedes, la enseñanza más ampliamente. Hoy en día, muchos ignoran y no saben quién es Dios. No conocen a Dios. No saben quién es Dios. Dios, el Dios verdadero, es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios de la gloria, el Dios invisible, el cual no podemos ver porque hemos sido cegados por la carne, el mundo y el diablo. Pero estamos renaciendo y estamos viviendo en Jesucristo. Y por Jesucristo seremos transformados en el rapto y veremos a Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña y eso es lo que la Biblia dice. Está en la palabra de Dios. Por Jesucristo conoceremos y veremos a nuestro Padre Celestial en aquel día. Bien, en el rapto, si morimos antes de que el rapto venga, nos vamos con Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Si me muero, me voy con mi Cristo. Preparémonos que Cristo viene. Cristo está a las puertas. No sabemos ni el día ni la hora. Estamos en tiempos postreros. Israel ya nació como la higuera. Ya nació. En 1948 nació Israel como nación. Retoñó la higuera, dijo Jesucristo. Sabed que el verano está cerca. Cristo está a las puertas, Cristo viene. Él dijo, ciertamente vengo en breve, dijo Jesucristo. Preparémonos porque Cristo viene, mis hermanos. Preparémonos porque Cristo viene. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga hoy, mañana y siempre. Y que reciban de Él siempre muchas bendiciones, porque Dios nos quiere bendecir. Que Dios les bendiga a todo aquel que haya escuchado este mensaje y que me haya visto. Sea bendecido en el nombre de Jesucristo. Bendecido en el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde.